¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? ¿Cómo andás vos? Yo impecable. Ahora, Bien. La primera, la ahora, primera, la primera, la primera, la primera, porque andamos los dos medio en capilla. ¿Te estás cuidando? Sí, lo necesario. me estoy cuidando, me estoy cuidando. Lo necesario, porque eso que te cuide uno queda como que hay cosas que no, nada, hay que hacerlas con más mesura nada más. Sí, escuchame, yo estaba mirando, justo estaba mirando Andares. ¿Sabés que cuando yo era muy niño, qué tendría? Siete, 8 años, dos tíos míos, Elena Blair y Yoshi Lazar, que fueron parte de los que desarrollaron en Uruguay una concepción de lo que hoy se denominaría, entonces no se denominaba así, turismo aventura, así que era ir a relacionarse con la naturaleza en aquellos lugares donde la naturaleza era muy agreste y por lo tanto se podía tener una relación casi mística con ella, ¿no? Este, Ellos fueron parte de los que empezaron a acercarse a Balizas y a Cabo Polonio, cuando Balizas y Cabo Polonio no había casi nada, ¿no? Algunas casitas de pescadores. Este, y, y una vez convencieron a mi padre de que nos llevara a los tres hermanos que estábamos en Uruguay a conocer el lugar. Y allá fuimos, mi padre, mi madre, nosotros tres, y no me acuerdo quién más, alguien más había, y se iba de Balizas a Cabo Polonio en unos carros tirados a caballo que bordeaban la costa, y la experiencia resultó muy, muy intensa, porque cuando estábamos en la mitad del camino, más o menos, de Balizas a Cabo Polonio, el carro se hundió entero y el caballo quedó atrapado en arenas movedizas. Los caballos, dos caballos, quedaron atrapados en arena movediza. Dos caballos de dos carros diferentes. Y yo cada vez que recuerdo esa imagen, te reitero, era muy niño, y después nos explicaron, ¿no? Que por debajo de la arena corren aguas, hay arroyos subterráneos que van horadando la arena, y entonces, cuando un peso importante pasa por encima, puede ocurrir ese fenómeno de que se hunde. Finalmente, después se resolvió, ¿no? Sacaron al caballo primero, después sacaron el carro y seguimos camino. Pero es una imagen que se corresponde bastante a lo que está pasando en el mundo, a los fenómenos que están teniendo lugar en el mundo. Tendemos a mirar los fenómenos como aislados, ¿no? Hay una cosa que es la guerra en Ucrania, hay otra cosa que es el discurso de Fernández en la cumbre de Los Ángeles. Hay otra cosa que es la inflación en Estados Unidos, que se fue muy alta, y así sucesivamente, ¿no? Y hay otra cosa que es la reacción de Europa frente a la guerra en Ucrania, la reacción tardía, porque ninguno de los integrantes de la élite de Europa lo previó, y por lo tanto se dejó arrastrar a posiciones que afectan a la propia Europa, la reacción de la India frente a la crisis, y todas cosas así, como aisladas, ¿no? Y eso conduce necesariamente a esa fragmentación de los fenómenos, a no comprenderlos, a tener una mirada reactiva, y muchas veces a los periodistas de los medios
les ocurre eso. Entonces siguen la corriente de lo que les mandan. Y por eso reproducen un sentido común que es profundamente vulgar, y que afecta a la cultura democrática, porque no permite, como tú señalabas hace unos minutos, disponer de los insumos necesarios para entender la complejidad, pero además, y esto es lo más grave, afecta la inteligencia de los procesos de decisión de quienes están en condiciones de tomar decisiones. Porque también a ellos, o ellos son permeados por esa vulgaridad de mirar la apariencia de los fenómenos o los fenómenos fragmentados. Entonces, lógicamente, los propios integrantes de las élites de las naciones no terminan estando en condiciones, porque no hay un estudio científico-cultural serio, riguroso, profundo de los fenómenos, de tomar decisiones que beneficien al cuerpo social que representan. Y en ese estado del mundo estamos. Y esto es lo más importante que quería señalar hoy, y ahora vemos cómo lo desarrollo, y si ustedes consideran que hay aspectos de lo que voy a señalar que no se comprenden enteramente, me pegan el grito, porque es importante. Puedo no estar explicándolo bien, porque yo mismo lo estoy estudiando en este momento. Entonces, claro, viste que cuando vos todavía no terminaste de comprender, es más difícil que puedas explicar, lógicamente. Pero yo voy a intentar avanzar algunos rasgos de este problema, que tienen que ver con las fuerzas que están actuando en el mundo. Si lo primero que se está viendo es una crisis sistémica impresionante, ¿no? Si ustedes miran las elecciones en Francia, por ejemplo, donde la izquierda finalmente logró unificarse y ocupar un espacio importante, la ultraderecha sufrió una derrota muy importante, pero la derecha antiglobalización no, tuvo una votación importante, y donde, digamos, el liberalismo más vinculado a las propias lógicas del capitalismo logró una importante votación, y posiblemente Macron siga gobernando, o logre las mayorías necesarias para gobernar. Hay que esperar al próximo domingo. Y cuando uno analiza esto, ve las tres fuerzas, aparecen las tres fuerzas que han sido muy significativas en el siglo XX. La fuerza de los trabajadores asalariados, la fuerza de grupos de privilegio vinculados al mundo feudal, a la renta de la tierra, y la fuerza de las grandes corporaciones capitalistas. Estas son, en términos muy generales, reitero, pero hay que tenerlo presente, las tres grandes fuerzas que se están moviendo en el mundo, en todo el mundo. En algunos lugares aparecen fenómenos que cuesta encuadrarlos en esta lógica, pero si uno rasca un poquito, aparece este fenómeno. Aparece el partido político o la alianza de partidos políticos que representan los intereses del capitalismo corporativo, de las empresas más poderosas y que por lo tanto tienen mayor capacidad de influencia en el formateo del mundo que les beneficia más. Las fuerzas vinculadas a la renta de la tierra, que no hay que imaginarse solo terratenientes, ¿no? Como estos en Brasil, que a veces tienen 40.000, 50.000 hectáreas, productores de arroz, de soja, de ganado, etcétera, etcétera. Hay que tener una visión un poco más compleja de este fenómeno, porque también hay estados que tienen tierras. Los países árabes, los principados de algunos países árabes tienen la posesión monopolista de las tierras de esos países árabes, en cuyo subterráneo no corren aguas como las que hundieron el carro en el que yo cruzaba de Balizas a Cabo Polonía, sino petróleo. Entonces, eso también es una forma de la renta de la tierra, y no es casual que esa posesión por un grupo de privilegio muy, muy cerrados les otorgue un enorme poder,
un enorme poder que les permite reproducir la cultura feudal, o semifeudal, medieval, de la que vienen, ¿no? Con teocracias religiosas autoritarias que imponen el dogma religioso con sus diversas variantes a toda la sociedad de modo radical, autoritario, y cualquier desafío, ¿no? Y eso lo vemos acá también, lo vemos en nuestra región, con Bolsonaro, con Cabildo Abierto, que representan ese conservadurismo semifeudal tradicional, frecuentemente asociado a propietarios de tierras y a algunos de estos propietarios de tierra que se enriquecieron muchísimo durante algunos periodos, además juegan en el circuito financiero, porque lógicamente disponen de capital. Cuando alguien dispone de capital, no puede dejarlo quieto en el banco porque pierde valor. Esa es parte de la lógica del capitalismo. Entonces estos terratenientes, cuando hacen mucho dinero, además, en general se meten en el mundo financiero. Entonces se forma una cosa así, bueno, lo ves en los países árabes, ¿no? Los principados de estos países árabes han ido y han comprado acciones en grandes empresas, equipos de fútbol, etcétera, etcétera. Bueno, esa fuerza, la fuerza de lo que podríamos llamar el mundo semifeudal, de propietarios de tierras con sus riquezas naturales adentro, es una de las fuerzas que está operando. Otra de las fuerzas que está operando es, como señalábamos recién, la fuerza de las grandes empresas corporativas capitalistas que tienen una enorme capacidad de influencia en los procesos de toma de decisión, y otra de las fuerzas que está operando, a veces con más inteligencia, a veces con menos, porque ha cambiado mucho las relaciones sociales, la forma del trabajo social, el trabajo asalariado, que va desde profesionales que ganan mucho dinero a trabajadores asalariados recontra súper hiper explotados en el mundo entero. Entonces también eso dificulta, ¿no? Su organización. Si ustedes ven algunos de los fenómenos que tienen lugar en Europa, se observa mucho cómo la pequeña burguesía, que es esa clase social de trabajadores asalariados o pequeños comerciantes o productores pequeños, que a veces tienen rentas altas, a veces entran en crisis y tienen rentas bajas, entonces arranca un lado para la izquierda, otro día para la derecha, otro día contra el Estado, otro día a favor del Estado. Es decir, son muy, muy manipulables en sus sentimientos políticos, porque en general piensan con urgencia, procuran resolver los problemas rápido y piensan con urgencia los problemas. Y los problemas históricos no se resuelven así, yendo un día para el otro, se resuelven de otra manera. Y los trabajadores asalariados, ¿por qué están en condiciones de meditar más y más seriamente y pensar mejor sus estrategias? ¿Por qué? Porque los trabajadores asalariados están acostumbrados a que las cosas llevan mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, estas tres grandes fuerzas producen, y esto es muy relevante, producen a veces alianzas raras, ¿no? Por ejemplo, la alianza Irán-China, que obedece obviamente a causas geopolíticas, ¿no? Porque son países vecinos, que tienen compiten por el establecimiento de las reglas de juego de la economía mundial con los intereses de estas grandes corporaciones monopolistas. Entonces, en esa esfera desarrollan alianzas, pero tienen proyectos pero muy diferentes a mediano y largo plazo. ¿Cómo va a influir eso en el futuro? Sin una, te introduzco una. Claro. Turquía-Rusia. Turquía es de la OTAN, sin embargo, no quiere saber nada, tiene alianzas estratégicas con Rusia. Bueno, y entonces, ¿por qué? Claro, lógico, es lo mismo. Turquía es un país más complejo. Yo por eso menciono a Irán, porque es más fácil, ¿no? Pero Turquía es un país más complejo porque Turquía tuvo una revolución encabezada por militares muy inteligentes que trataron de incorporar el laicismo y lo incorporaron. Tuvo una socialdemocracia que ocupó espacios políticos muy fuertes luego. Y además Turquía tiene una relación con Alemania muy particular, porque hay muchísimos turcos viviendo en Alemania y hay un desarrollo de negocios permanente y sistemático. Y en los últimos años se ha islamizado mucho
en el contexto de una islamización de todo el mundo árabe, y de todo el Medio Oriente y una parte de Asia, como consecuencia de estos fenómenos, ¿no? Que cuando vos tenés, ¿cómo lo podría explicar? Para que se entienda bien. El desarrollo del capitalismo es muy sofisticado. La ingeniería de desarrollo del capitalismo es una cosa muy sofisticada, y lleva tiempo. El aprendizaje de la gestión del capitalismo en toda su enorme complejidad, y sobre todo en los últimos años, cuando se incorpora al mundo físico un mundo digital, cuando el sector financiero, los seguros, los viajes, los nuevos servicios, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez es más complejo el capitalismo. Para muchos países que no tuvieron un desarrollo capitalista acelerado o una revolución burguesa que aceleró, y esta palabra otro día la vamos a tratar, acelerar, aceleracionismo, pero no hoy, lleva tiempo formar élites, las universidades, las tecnoburocracias, la capacidad de gestión, la capacidad de capitalización, los sistemas financieros, la complejidad de los sistemas financieros, los bonos, las acciones, los mercados de bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lleva tiempo. Entonces, los países que no tuvieron un desarrollo capitalista del tipo de Europa Occidental, de algunos países de Europa Occidental, sobre todo los del norte y Estados Unidos, se encontraron durante la época neoliberal, que desreguló todo y puso todo en manos del mercado, es decir, de las grandes empresas, se encuentran a veces impotentes. Algunos quisieran ser competitivos en ese mundo capitalista, pero no lo logran. Entonces, como no lo logran, hay insatisfacciones sociales en los países, en un sinnúmero de estos países. ¿Y a qué recurren las élites? Para tratar de administrar esas tensiones sociales de países que no logran generar suficiente riqueza para mantener una estabilidad social básica, mínima, y evitar conflictos internos autodestructivos. ¿A qué recurren? Y recurren al nacionalismo radical, o recurren a la religión hegemónica y que no se separa del Estado. Es decir, recurren a la creación, a las viejas monarquías absolutistas, ¿no? Vinculadas a la Iglesia Católica del medioevo. Recurren a eso, ¿para qué? Para generar una cohesión. Este fenómeno, hay que prestarle mucha atención a este fenómeno que voy a señalar. Mucha atención, porque para el futuro es muy relevante. Cuando estaba la Unión Soviética y los partidos comunistas, por ejemplo, francés, italiano, los nórdicos, o partidos socialdemócratas marxistas de Europa, tenían una enorme influencia, y el movimiento obrero un enorme poder, también, en la disputa por el establecimiento de las reglas de juego, cuando eso ocurría, y bueno, ahí se construyó el Estado Social Europeo, ¿no? El Estado de Bienestar, etc. Cuando eso ocurría, en el resto del mundo, los pueblos, los movimientos de los trabajadores, los movimientos de estudiantes universitarios y de intelectuales, procuraban llevar a sus pueblos hacia ese mismo nivel, a ese modelo, a ese nivel de desarrollo del estado de bienestar, ¿no? ¿Por qué? Observaban que permitía una evolución cultural y económico-productiva y cultural de la sociedad, como efectivamente ocurrió. Pero cuando implosiona la Unión Soviética y viene la onda neoliberal desde los 80 radical, muchos líderes de estos países que tenían alguna relación, incluso la India, ¿no?, con la Unión Soviética, y que buscaban allí, el movimiento que los nucleó fue el movimiento de los no alineados. Era un movimiento anticolonialista, antiimperialista, que procuraba influir sobre las reglas de juego en beneficio de un desarrollo parejo para la humanidad entera, y no que continuara el monumental proceso de concentración de la riqueza que siguió a la caída de la Unión Soviética, porque ya no había un contrapoder al corporativismo capitalista monopolista de los grandes países desarrollados.
Entonces, hay una memoria, pero muchos de estos líderes se quedaron sin esa referencia, sin la opción de un sistema donde el Estado tuviera mucha influencia, entre otras cosas también porque hubo procesos, errores grotescos, ¿no? Que no importa, que no lo vamos a analizar ahora, pero una burocratización grotesca, todo es estatal, 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 estatal. Entonces la sociedad civil, la iniciativa de los ciudadanos quedaba aplastada por ese burocratismo estatal e implosionó. Había razones, muchas. Pero estos líderes quedaron en el desamparo, porque ¿qué modelo? El modelo del Estado de Bienestar empezaba a entrar en crisis. El modelo socialista, que llamaba socialista, implosionó. Entonces muchos de estos líderes, como Turquía, hacen una opción por que es lo que le critican hoy a Putin, ¿no? Un nacionalismo conservador y con componentes de religiosidad popular, a veces muy autoritarios, desde el punto de vista de la libertad. Pero también hay una memoria de ese movimiento no alineado, el movimiento anticolonialista. Hay una memoria de un movimiento que cumplió un rol muy importante con líderes muy importantes, muy importantes, muy importantes. Y que trataban de generar la fuerza suficiente para equilibrar las cosas con los países que tenían políticas imperialistas muy, muy agresivas o que imponían reglas de juego que siempre los beneficiaban a ellos. En la política monetaria, en la política de deuda. Los más grandes recordarán la crisis de deuda de los años 70 y hay que estudiarla porque se puede venir otra aún más grave que aquella, ¿no? Entonces, por eso empecé este espacio hoy, hablando de arenas movedizas. El mundo está lleno de arenas movedizas. Y en esas arenas movedizas, el establecimiento del proyecto mediante el cual los países y los trabajadores, sobre todo, que es lo que más me importa, tenemos que encontrar la manera de seguir el proceso de democratización de las relaciones sociales, de evitar que se vaya a una involución dramática, al autoritarismo más grotesco, a la crisis de la democracia, al proceso de movilidad social descendente abruptos y críticos de las clases medias de casi todo el mundo occidental. Los trabajadores tienen que ser muy, pero muy serios en cómo establecen sus alianzas. Y por ahora... Ahora a nivel continental, no estás hablando con los trabajadores en particular. A nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Los trabajadores asalariados están ante un desafío enorme. Tienen que plantearse dirigir al proceso de la civilización. Dirigir al proceso de la civilización, nada menos. Es decir... ¿Cómo sería esa confluencia a nivel mundial? Porque es fácil decirlo de aquí de Uruguay, pero ¿cómo confluir a nivel internacional? Esa corriente de pensamiento. Bueno, pero por eso te hablé del movimiento de los no alineados en un momento. Hay una tradición, o de la internacional, la primera internacional, después la crisis de la internacional, cuando el nacionalismo prevaleció sobre el internacionalismo. Pero en el momento actual de la sociedad mundial, hay demasiadas fuerzas impulsando, o había, hasta la guerra en Ucrania, después otro día vamos a analizar cómo se ha modificado eso. Hay demasiadas fuerzas empujando lo que se denomina desde principios del siglo XX como el aceleracionismo. ¿Qué es el aceleracionismo? Lo voy a decir rápido. El capitalismo funciona según unas leyes sustanciales, 6 o 7 básicas, ¿no? El proceso de acumulación de capital, la reinversión de capital, la creación de tecnología para abaratar los costos y ganarla al competidor, la acumulación de plusvalía, la reproducción de esa plusvalía, la reinversión de esa plusvalía, la generación de nuevas necesidades humanas, los celulares, ¿no? Etcétera, pero que al mismo tiempo
pasan a ser un insumo necesario para el desarrollo vital de los individuos, y así, sí, así el ciclo, que no se lleva nada bien con la naturaleza. Que no se, porque como tiene que valorizar el capital, no puede detener el proceso de valorización del capital, entonces genera unas dinámicas, que por eso se llama aceleracionismo, que expanden el capitalismo a todas partes, llevan el capitalismo a todas partes, mercantilizan todas las cosas, la salud, la educación, y así, ¡buah! Y traen algunos fenómenos evolutivos, pero también ponen en riesgo a la naturaleza. No a la naturaleza, en cuanto, no solo a la naturaleza orgánica e inorgánica, también a la naturaleza humana, porque pone al individuo ante una tensión alienada a la generación de recursos económicos para poder adquirir cosas y satisfacer así, por lo menos, pasar por la vida sin pasar hambre. Y eso es un estímulo muy grande para miles de millones de individuos. Es un estímulo natural también. Entonces, se producen fenómenos muy complejos, muy complejos, muy complejos. Entonces, a ese aceleracionismo, ¿cómo se le responde? Ahora parece que entró en crisis el aceleracionismo. ¿Por qué? Porque vieron que está en debate la cadena de suministro. Como hay de nuevo un conflicto muy severo entre dos grandes grupos de poder geopolítico, Estados Unidos, Gran Bretaña, China, India, Rusia, como hay un conflicto que va a ser cada vez más severo, porque si no se establecen reglas de juego que permitan el desarrollo de todos, entramos en una crisis catastrófica en la humanidad entera, y como ninguno puede imponerse al otro, porque imponerse al otro mediante todo el arsenal atómico implica la autodestrucción, estamos en un momento de profunda tensión y parece que se están dividiendo en bloques. Pero la economía mundial ya creó un mercado mundial y una sociedad mundial. Y por lo tanto puede haber un periodo de ajuste, pero si no hay libre comercio, el capitalismo no existe. Es decir, si no se expande permanentemente los mercados, los consumidores, y se produce para generar valor, el capitalismo no existe. Entonces puede haber un periodo de ajuste, pero después la tendencia al desenvolvimiento del sistema capitalista desde el punto de vista del desarrollo del comercio no se va a detener. No puede detenerse por razones orgánicas del propio, salvo que empecemos a pensar en la forma de superación del capitalismo. Es decir, la forma de superación de las lógicas de la competencia radical, como es esta, por ejemplo, por la lógica de la cooperación para asegurar la calidad de vida y una relación de la naturaleza, de la humanidad con la naturaleza de un modo diferente. Como eso no va a pasar mañana, estamos sobre arenas movedizas. Y es necesario hacer un esfuerzo serio de interpretación de dónde estamos parados y también de definición de cuáles son nuestros aliados estratégicos. ¿Cuáles son nuestros aliados estratégicos? ¿Hacia dónde vamos para continuar luchando por la democratización de las relaciones sociales?